Cuando Dios comienza una buena obra, es Dios el que la perfecciona y es Dios el que la lleva a su término. Y en las fallas que tuvo Aarón y que tuvieron sus hijos, también nos da la certeza de la gracia, la misericordia y el amor de Dios, donde en Romanos Pablo nos explica que tanto los dones como el llamamiento son irrevocables. Y déjenme poner un ejemplo con el rey David. El rey David también se equivocó en su vida, también pecó en contra de Dios, pero Dios nunca le retiró el llamado a ser rey, nunca retiró de él el Espíritu Santo y siempre estuvo presente en la vida de David, guiándolo al arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto pensando en que pues nosotros, por la benignidad de Dios, por la gracia de Dios, pues ahora sí que somos lo que somos, y según la Biblia nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y entonces, ¿quién de nosotros ha cumplido con el oficio de ser hijo de Dios, de ser representante del rey, de ser un sacerdote con la dignidad que se merece y reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo? La verdad es que la mayoría tenemos que reconocer que estamos muy lejos de reflejar a Cristo Jesús. Si tú encuentras esas fallas de carácter, si tú encuentras esos pecados que hay que traer delante de Dios, pues acércate con confianza a Dios, confiésale tus pecados con la certeza de que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, ¿ok? Y entonces llegamos a Éxodo capítulo 29 y comienza así. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Y les va a dar indicaciones. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, 2 panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y entonces lo primero que leemos es, esto es lo que harás. Esa porción, ese enunciado, ponte a hacerlo. Déjenme dejarles otra pregunta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y de la mano lleva otra y no lo has hecho. ¿Me explico? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? Y de la mano lleva otra y no lo has cambiado. Porque muchas veces queremos ya pasar al siguiente capítulo, del capítulo 28 al capítulo 29, al capítulo 30, pero lo que nos dijo en el capítulo 20 no lo hemos obedecido. No hemos respondido con obediencia, con mansedumbre, con humildad. Entonces, ¿cómo queremos pasar al siguiente nivel? Déjenme decirlo así, al siguiente nivel, si cuando ya tengo instrucciones y no obedezco, no las pongo en práctica. Entonces, yo creo que hay que ir recapitulando e ir viendo eso. ¿Qué no he puesto en práctica de lo que Dios me ha pedido que ponga en práctica? ¿Qué no he dejado de lo que Dios me ha pedido que deje? ¿Qué no he hecho de lo que Dios ya me pidió que hiciera? ¿Qué no he emprendido de lo que Dios me dijo, vas, yo te respaldo? ¿Me explico? Para que entonces podamos ir recibiendo la instrucción de Dios. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué quiere hacer Dios? Consagrar a Aarón y a los hijos de Aarón para que sean sus sacerdotes. ¿Qué significa consagrar? Consagrar es apartar para un uso exclusivo, para un oficio exclusivo. Dios apartó a Aarón y a su familia, a Aarón y a sus hijos, para que sean sus sacerdotes. Y entonces ahora Dios quiere hacer una ceremonia donde se haga evidente lo que Él apartó para su servicio, a quien llamó para que fuera el sacerdote. El llamado del sacerdocio, la función o el oficio del sacerdocio, ¿dependía de la ceremonia y lo que se va a ofrecer adelante o depende del que llama? Creo que está bien claro, depende del que llama. Pudiera no haber una ceremonia como la que va a haber, pudiera no haber habido los sacrificios que van a haber, que tienen un significado y que ya los iremos desglosando, con el hecho de que Dios los llamó y le dijo a Moisés, conságrame a Aarón y a sus hijos. Con ese hecho el llamado ya está hecho. Y recordemos, el llamado de Dios es irrevocable.
los dones, las habilidades espirituales que Dios da para que le sirvamos son irrevocables. Y entonces le pide, a partir de los 2 puntos y seguidos, que tome un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, verso 2, y panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina. ¿Qué me gustaría que marcaran del verso 1 y del verso 2? Primero, que los animales que están escogiendo son sin defecto, porque eso tiene su razón de ser. Son sin defecto los 2 becerros, el becerro y los 2 carneros. Y los panes que van a cocinar, que van a hornear, son sin levadura. O sea, si se fijan, la palabra que más se repite en el verso 2 es sin levadura. Verso 3, y las pondrás en un canastillo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y con los 2 carneros. Ok, ¿qué es lo primero que pidió Dios? Un becerro de la vaca. El becerro es la cría de las vacas. Entonces le está pidiendo una vaca cachorrita. Y entonces la ceremonia de consagración, de acuerdo a la instrucción que Dios le está dando a Moisés, requería de 3 animales, un becerro y dos carneros, ¿ok? Y cada uno va a tener su función. Ahora, lo que quiero que vean es que esta ceremonia, de acuerdo a la óptica de Dios, no se puede dar si no hay un sacrificio. Y para que haya un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre. Nosotros ya fuimos hechos reyes y sacerdotes. Eso quiere decir que nosotros ya fuimos consagrados por Dios. Y para que nosotros fuéramos consagrados para el servicio de Dios, también hubo un sacrificio que se hizo. Juan el Bautista, cuando se encuentra con el Señor Jesús, lo señala, y ¿qué dice de él? He ahí el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. ¿Y qué se hizo con el Cordero de Dios? Se sacrificó. Y hace 8 días hacíamos un símil de el altar con la cruz, porque es en la cruz donde el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros delitos y pecados, porque es en la cruz donde toda la sangre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús fue derramada, y es ahí donde nosotros fuimos consagrados a Dios, con el hecho de aceptar que ahí está digamos que el becerro y los carneros en la figura, en la persona, mejor dicho, en la persona del Señor Jesucristo. Y también le pide panes sin levadura y tortas sin levadura. Y entonces la ceremonia de consagración no nada más requería de un sacrificio y derramamiento de sangre, sino la consagración no podía suceder sin una verdadera comunión con Dios. ¿Qué significa el pan? El pan significa sentarse a comer con Dios. Y sentarte a comer con alguien, compartir los alimentos con alguien, ¿a qué te lleva? A la comunión. Y entonces no puede haber consagración, sumemos los elementos, no puede haber consagración a Dios si no hay un sacrificio, si no hay derramamiento de sangre. Pero tampoco puede haber consagración a Dios si no hay comunión con Él. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9, por favor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 dice: fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Que es digno de confianza, que podemos confiar plenamente en Él por la naturaleza de su carácter. Dios es veraz, Dios no miente, lo que Él promete Él lo cumple, etcétera, etcétera. Bueno, fiel es Dios, por el cual, fíjate cómo se lee en términos personales. Tú, querido hermano, querida hermana, fuiste llamado ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Me encanta,
Porque si queremos resolver las preguntas que les hice al principio, ¿qué quiere Dios que haga? De acuerdo a lo que estoy leyendo ahorita en este momento, Dios lo que quiere es que tenga comunión con Cristo Jesús, que tenga compañerismo, que tenga todas las cosas en común con su unigénito amado, comunión con Cristo Jesús. Y me encanta porque la comunión la estamos desglosando del pan, ¿no? De que les pidió Dios panes sin levadura. Les pedí que subrayaran levadura, sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura en la Biblia representa el pecado. Hay un texto que dice: poquita levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado hace que todo se ensucie, que todo huela mal. Y entonces Dios dice: sin levadura, lo quiero sin pecado. ¿Quién es el único que es sin pecado delante de Dios? Cristo Jesús, inocente, cordero mudo, inocente, yendo a la cruz del Calvario. Y entonces evidentemente es un reflejo lo que estamos viendo con Aarón y sus hijos, y la ceremonia que van a hacer, y los elementos que va a haber en esta ceremonia, pues simplemente es un reflejo de lo que Dios iba a proveer para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad y tener comunión con Él. Acompáñenme a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6, verso 25. Juan 6, verso 25 viene después de que el Señor Jesucristo multiplicó los peces y los panes. Y entonces hay una multitud que lo sigue y que quiere estar con Él. Y entonces comienza este discurso. Dice Juan 6, verso 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscas no porque has visto señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Me estás buscando no porque yo sea la persona adecuada, la persona que apunta a Dios. Me buscas porque ves que yo puedo proveer para tu necesidad de alimento. Ahora sí que está bonito el encaje, pero no tan ancho. La señal era para algo, ¿no? La señal apuntaba a Dios Padre. Y entonces verso 27: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. No tiene todo que ver el verso 27 con lo que leíamos en Primera de Corintios. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Es Jesús el que provee del verdadero pan. Es Jesús el que provee de la verdadera comunión con Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es la pregunta que nosotros hicimos: ¿qué quiere Dios que yo haga? Verso 29: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado, que deposites tu fe, tu confianza, tu esperanza, tus anhelos en Cristo Jesús, que veas a Cristo Jesús como la provisión dada por Dios, por medio de la cual puedes tener comunión con el Padre. ¿Ok? Verso 30: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto y se enfermaron y les dio diarrea. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué da? El verdadero pan del cielo. ¿Quién es el verdadero pan del cielo? Cristo Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Yo quiero comer siempre de ese pan que da vida, y que da vida en abundancia, y que da vida eterna. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. Y entonces, ¿en quién encuentro el sacrificio? ¿Y en quién encuentro el lugar para tener comunión con Dios? Ambos los encuentro en una sola persona, en Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que se sacrificó por nuestros delitos y pecados. Perdón. Y Él es el pan que descendió del cielo, el pan que Dios proveyó para que pudiéramos tener comunión con Él. ¿Ok? Y entonces sigamos leyendo. Regresemos a Éxodo capítulo 29. Dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Tac, tac, tac. Y me voy ahora sí hasta el verso 4. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Antes de ofrecer los sacrificios, antes de ofrecer el pan, previo a eso vas a tomar a Aarón y vas a tomar a sus hijos y los vas a lavar. Tenían que ser lavados, tenían que ser limpios. Me encanta porque no están adentro del tabernáculo, están a la puerta de reunión. Ahora, lo primero que tenemos que distinguir es: el llamado no ha sido para todos. El llamado es únicamente para Aarón y para sus hijos. Eso que da un sello de exclusividad. Eso que los convierte en un llamado especial. Una pregunta que yo constantemente tengo delante de Dios es: Señor, ¿por qué de los 250 integrantes de la familia de mi mamá y de mi papá, por qué me llamaste a mí? Si había 250 opciones, ¿por qué yo? ¿Me explico? Ahora, ese llamado que es individual y personal, todo mundo puede ver el momento del lavado, igual que nosotros. Dios nos llamó de forma individual y personal, porque la comunión es individual y es personal, porque la relación es individual y es personal. Pero el proceso de ser lavado por Dios, el proceso de ser santificado, todos los demás lo pueden ver y pueden ser partícipes de la obra que Dios está haciendo, tanto en Aarón como en sus hijos, como en nosotros y nuestras respectivas familias. ¿Ok? Y entonces les dice: los lavarás con agua. Tiene que haber una limpieza. ¿Ok? Este lavado, esta limpieza, pues primero tenemos que reconocer que por nosotros mismos no podemos ser limpios. Tenemos que ser lavados por alguien más. El proceso al que se va a someter Aarón y sus hijos es que alguien más los va a lavar. Ese proceso es humillante. O sea, quienes conocen el spa van a decir: no, pues es rico, sabroso que alguien te atienda y que alguien te lave y sales como renovado. La verdad es que yo digo: qué incómodo que alguien más pues esté ahí, pues ya, eso. ¿Me explico? Es humillante dejar que alguien más trate contigo, y más si estamos hablando de lavar, de higiene personal, de un lavado profundo. Eso en nosotros nos debe de llevar a reconocer que por nosotros mismos no podemos ser limpios de nuestros delitos y pecados. Y es humillante. Necesitamos que alguien más nos lave, nos limpie, obre en nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con Dios al llegar a través del Señor Jesucristo a este llamado de comunión, ¿qué es? Humillarnos. Porque sin humildad, sin humillarnos, pues no le vamos a necesitar, le vamos a decir: no, yo puedo solo, yo solito me lavo, yo atiendo mis asuntos, por favor no te metas, déjame como estoy, ¿no? Y entonces no lo vamos a dejar obrar en nuestras vidas, y si no lo vamos a dejar obrar en nuestras vidas, no va a haber comunión y no vamos a disfrutar del sacrificio que Él ya hizo por nosotros para cubrir nuestros delitos y pecados. Entonces lo primero que necesitamos es humillarnos. Ahora, este lavado para consagrar a Aarón y a sus hijos lo van a hacer por primera vez, una sola vez. El lavado de nuestros delitos y pecados sucedió una sola vez y para siempre.
En el momento en que nos humillamos ante Cristo Jesús, somos lavados y necesitamos ser lavados. Ahora, el Señor Jesús puso un ejemplo en Juan 13. Si ya fuiste lavado por mí, ya fuiste lavado, pero necesito seguirte lavando tus manos. Que su mamá vaya y le diga, tu papá ya te chifló, hijo. Sino cuando su mamá va, él ya está de pie. Y él solito se va caminando y se mete al baño porque él solito ya sabe que es la hora de bañarse. Eso habla de un paso hacia adelante en la madurez. Está creciendo. El chiquito todavía dice no y se agarra de las puertas y ahí de repente entra de cabeza o de repente entra medio arrastras o de repente medio llorando mal y de malas, pero están en ese proceso, ¿me explico? Y entonces en ese proceso de ser lavados nuestros pies y nuestras manos por el Señor Jesucristo, ¿qué se genera? Un vínculo, se genera comunión. Va viendo en qué estamos madurando, en qué no estamos madurando, cuáles son las imperfecciones que hay que tratar, dónde hay que recargar un poquito más el estropajo o la esponja o la manita para lavar bien, ¿me explico? Es un momento muy importante ese, en el que vamos a ser lavados por el Señor, a ser limpiados por el Señor. Ok, ¿cómo somos lavados? ¿Cuáles son los elementos para ser lavados? Acompáñenme a Efesios capítulo 5, por favor. ¿Con qué lava el Señor Jesús su iglesia? Efesios capítulo 5. Efesios 5, verso 26. En el verso 25 de Efesios 5 hay un llamado a los esposos. Dicen, maridos, amen a sus mujeres, así como ¿quién? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia. ¿Qué hace el Señor Jesús? Ama a su iglesia profundamente y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros que somos los integrantes de su iglesia. Verso 26, para santificarla. La palabra santificar básicamente es la misma palabra que consagrar, tomarla aparte, para un uso exclusivo, para consagrarla. ¿Y de qué forma? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué necesito para que el Señor Jesucristo constantemente me lave, me transforme y para que se genere esta comunión? Necesito ser lavado por la palabra de Dios. Necesito venir a la Biblia, ¿ok? También acompáñenme a Tito capítulo 3, verso 5, por favor. Tito 3, verso 5, ok, la palabra. Pero luego dice en Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿En dónde? En el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. O sea, digamos que el jaboncito con el que nos talla, con el que nos va quitando las imperfecciones, con el que nos va haciendo la exfoliación, es la palabra, que es espada más cortante que espada de dos filos, que penetra profundamente. Pero la persona que nos atiende en el spa de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Él mismo es el que nos está lavando y nos está limpiando, ¿ok? Y esta obra de limpieza que se comenzó una vez y que se va realizando en tanto que estamos aquí, comenzó con el sacrificio del Señor Jesús. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Nos amó. ¿Y cómo vemos que nos amó? Porque nos tomó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y entonces es el Señor Jesús el que hace la obra. Acompáñenme ahora sí a Juan 13. Porque si hablamos de lavar y de lavar pies, cualquiera que ha leído la Biblia, el capítulo que se viene a la mente es Juan capítulo 13.
que comience así. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, o sea, antes de que fuera ofrecido el Cordero Pascual, por medio de quien se puede tener comunión con Dios, por medio de quien se van a pagar los delitos y pecados de la humanidad, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Apocalipsis ya nos dijo cuál es el fin: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. O sea, se puso en ropa de trabajo y agarró los elementos, los accesorios que se necesitaban para hacer un trabajo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En la posición en la que normalmente comían en aquella época, medio cuerpo estaba adentro de la mesa, porque comían muy a ras de piso. Y entonces medio cuerpo adentro de la mesa y las piernas hacia abajo, afuera de la mesa. Entonces los convidados a la comida no sabían quién era el que les estaba lavando los pies, porque su atención estaba en el centro de la mesa. Además, en la época del Señor Jesús, el siervo de más bajo nivel, ahora sí que el esclavo que era el desechable, era el que se le daba la función de lavarle los pies a los invitados de esa persona. Y entonces nadie le podía atención, nadie sabía quién era, porque en la mentalidad de aquella época no importaba, era cualquiera, no importaba. Y es Jesús el que está tomando ese rol, por eso ellos no saben quién es. Y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Entienden la sorpresa? O sea, ninguno de ellos se había dado cuenta de quién es, y de repente a Simón sí se le ocurre echar un vistazo y dice: ¿eres tú, Señor? Y si se fijan, es con S mayúscula con lo que se lo está diciendo, un nombre propio. Entonces le está diciendo: tú, el Señor, tú, el Dios vivo y verdadero, eres el que me lava los pies, tú, el Rey de Reyes. Esa no es tu función, esa es la función de alguien más, pero no tuya. ¿Cómo crees? Y entonces respondió Jesús y les dijo, para variar, le dijo: ven, pásale, ven por tus 3 para ponerte en sintonía, porque saben que siempre dice cosas que nada que ver. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Ya saben que siempre le encantaba a Pedro corregir al Señor Jesús. No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿En qué proceso están los sacerdotes en el Éxodo? En el proceso de, antes de entrar al tabernáculo, los tienen que lavar, para entonces ocupar su oficio. ¿En qué proceso está Pedro en este momento? Antes de tener parte conmigo en el reino de Dios, yo te tengo que lavar. Nosotros tuvimos que pasar por ese proceso humillante de reconocer: si alguien más no me lava, yo no puedo estar presentable para el reino de los cielos. Necesito que alguien intervenga en mi vida. ¿Y quién es ese alguien? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Y no es la respuesta natural y lógica? Señor, necesito que me bañes, porque como niño chiquito me bato desde la mollera hasta la punta del pie, y no sé ni cómo le hice, así como el niño chiquito, que le pregunto al niño, no sabe ni hablar, y ahí va uno: ¿cómo le hiciste, hijo, para batirte así? ¿Cómo de dónde salió todo esto? ¿Y por qué llegó hasta donde llegó? ¿Y por qué huele como huele? Bueno, ya. Igualmente nosotros, Señor, te necesito, lávame, límpiame, renuévame. ¿Qué dice el Salmo 51? Lávame de mi maldad, porque mi pecado siempre está delante de ti. Por favor, purifícame con hisopo. Le está diciendo el salmista: toma el estropajo y tállame, porque si no intervienes no voy a ser limpio.
Pero vuelvo, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, que es igual a lavarnos de toda maldad. ¿Pero qué necesito? Humillarme, acercarme y decirle: ¿me lavas? ¿Me limpias? ¿Me perdonas? ¿Me dejaste bien muñequito, bien muñequita para la fiesta? Y ya mira cómo vengo todo desfajado, todo enlodado, todo despeinado. Ya no estoy presentable para las bodas del Cordero. ¿Me lavas? Porque quiero estar vestido de forma presentable. Reitero, ¿me lavas, Señor? ¿Me transformas? ¿Obras en mi vida? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y el texto va a aclarar que está haciendo referencia en ese no todos a Judas el Iscariote, porque él ya había decidido desligarse de Jesús, entregarlo para que lo mataran. Básicamente ya le había entregado su corazón a Satanás. Y entonces ahí solo una advertencia: ten cuidado con tus decisiones. Por ejemplo, muchos preguntan, o algunos: ¿la salvación se pierde? Y la respuesta es no, no puedes perder algo que te regalaron y que no te ganaste y que no pagaste por eso. No lo puedes perder. Pero ¿qué estás pensando hacer si estás preguntando la salvación se pierde? ¿O qué hiciste si te preguntas la salvación se pierde? Entonces el ánimo es este: ponte a cuentas con el Señor. Si ya hiciste algo, dice Isaías 1:18, ven luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana o rojos como el atardecer, serán hechos blancos como la nieve o blancos como la blanca lana. O sea, Dios quiere intervenir en nuestras vidas. Y si estás planeando hacer algo que sabes que está fuera de la voluntad de Dios y que puede poner en entredicho tu salvación, platícaselo a Dios. Ten la confianza de abrir tu corazón y decirle: estoy enojado y quiero hacer esto, para que Dios te limpie de toda maldad, para que Dios te transforme y para que Dios te ayude a arrepentirte y no a hacer eso que ponga en entredicho tu salvación. ¿Ok? Y entonces necesitaban ser lavados. Vamos del verso 5 al verso 9 ahora, por favor. Y tomarás la vestidura y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás del cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ok, ya los lavaste, ya los secaste, ya están perfumaditos, bien presentables. Ahora hay que vestirlos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les explicaba que la ropa del sacerdote básicamente era como 3 vestidos? Un vestido de 3 capas, donde el último, el pectoral, está lleno de piedras. Entonces hay un proceso para vestir al sacerdote. Y entonces está pidiendo: bueno, a Aarón lo vas a vestir y le vas a poner todos los elementos que ya te pedí que hicieras, que ya te di el diseño, que ya deben de estar listos. Y a sus hijos también. Ahora, esta ceremonia que estamos viendo, a la que Dios está llamando a Aarón y a Moisés para que la ejecute, en su plenitud, algún día la vamos a ver en Levítico capítulo 8. Ahí describe exactamente cómo sucedió y es el momento en el que se ejecuta. Ahorita lo único que yo quiero es que vean los elementos. Después de esto, de vestirlos a cada uno, y que ya cada uno está vestido de acuerdo al oficio al que ha sido llamado, ¿qué hay que hacer? Hay que ungirlos con aceite. Tomarás el aceite y lo ungirás. Pero primero tomarás las vestiduras. Y entonces, ¿qué va a suceder con la ropa que usaba Aarón y Moisés? Ya no sirve. Para el llamado que tienen, ya no sirven. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor. Ya no sirve esa ropa porque él ha sido llamado a algo más grande. Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, permítanme volver a hacer una recapitulación. Primero, tiene que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Acto seguido, tiene que haber comunión con Dios. La persona para que haya esa comunión es Cristo Jesús. Para entrar a esa comunión me tengo que humillar y reconocer que soy pecador. Y entonces pedirle a Jesús, lávame de mi maldad, ¿ok? Pero si estoy reconociendo que hay maldad en mí, en algunos alcoholismo, en otros drogadicción, en otros la identidad de género, en otros las palabras, en otros la combinación de todo lo que acabo de decir, lo que sea, el talón de Aquiles o el pie del que cojea cada quien. Bueno, en cuanto a eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Qué crees? Esa ropa ya no te queda. ¿Qué crees? Esa ropa no va bien. ¿Qué crees? Esa ropa ya no combina con la loción o el perfume que te acabo de poner. Mis hijos dicen cuando me llego a poner loción y cuando mi esposa usa perfume, dice, hueles a guapo, hueles a guapa. O sea, dice, hueles rico. Y para ellos obviamente hay un cambio, te vestiste diferente. ¿Por qué hueles a guapo? ¿Por qué hueles a guapa? Porque para ellos evidentemente hay un evento importante. Y entonces ven cómo los vestimos y dicen, ponme también de esa agüita para oler a guapo. ¿Me explico? Porque vamos que a la boda, al evento que sea. Y entonces es exactamente lo mismo. Si ya Dios te puso una loción y hueles a guapa, hueles a guapo, pues ya no te puedes vestir con el viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Señoras, no me refiero a tu esposo, ¿Ya ves? Ya no, ya no se valen las devoluciones. No hay cambio de modelito. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Verso 23, y renuévate en el espíritu de tu mente. Regresamos a la palabra. Necesitas tener comunión con Dios a través de la palabra, y a través de esta comunión en la palabra, Dios va renovando, va transformando nuestra forma de pensar. Y entonces ponte el smoking para la fiesta. Y entonces ponte el vestido de noche. Y entonces ponte los zapatos adecuados. Y entonces que combine la ropa con el aroma. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es ese nuevo hombre? Pues la Biblia todo el tiempo apunta a un nuevo hombre, a una nueva creación. Y ese nuevo hombre, esa nueva creación se ve en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces lo que está diciendo Pablo en la carta a los Efesios es, despójate de ti mismo, niégate a ti mismo. En Gálatas te diría, haz morir lo terrenal que hay en ti, crucifica la carne con sus pasiones y deseos, y entonces vístete de Jesús. O sé la botarga de Jesús, dicho de otra manera, deja que el Señor Jesús more en ti, y morando el Señor Jesús en ti, déjalo vivir su vida a través de ti, una vida llena de pureza, de santidad, de amor, de temor a Dios, cuyos principios y valores son diferentes a nuestros principios y valores, cuyas metas son diferentes a mis metas. Pero ya la palabra me dijo, pero todo eso anterior ya no sirve, está viciado, se echó a perder, el pastelito se apelmazó, ya no te lo comas, te va a empachar. ¿Me explico? Entonces, vístete del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y de ahí comienza a hacer una lista: airaos pero no pequéis, no des lugar al diablo, ya no robes, ya no digas maledicencias. Y va haciendo toda una lista Pablo, donde nos muestra cómo sería una nueva vestimenta, que se ve por las obras, cómo vivo, cómo soy, cómo respondo, cómo reacciono, cómo es mi relación con Dios y con mi semejante. Y entonces a Aarón y a Moisés había que vestirlos de vestiduras nuevas. Nosotros
que ahora hemos sido hechos también reyes y sacerdotes, necesitamos esta nueva vestidura que es en Cristo Jesús. Pero también les dice, y rocíalos y báñalos con el aceite de la unción. El aceite de la unción, este aceite con el cual los van a bañar, que se describe muy bien en el Salmo 133. Acompáñenme al Salmo 133, por favor. Representa la unción que Dios da a través de ser llenos de su Espíritu Santo. Salmo 133. Que dicho sea de paso, es un salmo bellísimo, Miren, Salmo 133. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hablar de aceite descendiendo sobre todo el cuerpo de Aarón y llenando todo su vestido de aceite, está hablando de la llenura del Espíritu Santo, de cómo Dios provee sobreabundantemente y sin reproches de su mismo Espíritu para que pueda cumplir con sus funciones. Verso 3 del Salmo 133. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición, envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es que Dios envía bendición? Allí Dios provee de las capacidades espirituales y de los recursos materiales para que se pueda hacer su voluntad. ¿Dónde Dios va a proveer de los recursos espirituales y materiales para que nosotros también podamos vivir nuestro sacerdocio como merece el sacerdocio? Cuando somos llenos de su Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre eso en mi vida? Primero, cuando recibimos al Señor Jesús, la Biblia explica que en ese momento Dios pone un sello en nuestro corazón, y el sello es la presencia de su Espíritu en nosotros, donde ya nadie más puede habitar en nosotros. Por eso es imposible que un cristiano sea poseído por un espíritu chocarrero, un demonio, o como lo quieran describir, porque en una misma casa no pueden cohabitar. O está el glorioso Espíritu Santo de Dios, o está libre para el que quiera llegar. ¿Me explico? En el cristiano está el glorioso Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos dice, pero pídeme y te daré, búscame y te daré. Y entonces dice en Lucas 11, verso 13, Lucas 11, verso 13, dice el Señor Jesús: si tú, siendo malo, tienes buenas dádivas para con los tuyos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida? Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? En esta comunión que estamos viendo, a la cual fuimos llamados, necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde está Dios sentado, donde a su diestra está nuestro Señor Jesucristo, acercarnos con confianza para pedirle gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, para pedirle: Señor, ¿me llenas de tu Espíritu Santo? Porque evidentemente el rol que me has dado, la función que me has dado, el llamado que me has hecho, no lo puedo cumplir por mí mismo. O sea, ya lo hablábamos, ¿me lavas? Si mantenerme limpio no puedo, mucho menos voy a poder continuar una vida en pureza, en santidad, con amor, con temor de tu nombre, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con templanza, con mansedumbre, si tú no me llenas de tu Espíritu Santo. ¿Me explico? Ahora, el Espíritu Santo de Dios es una persona, no es una energía impersonal, no es una buena vibra, no es algo así, es una persona de Dios. Y entonces tenemos que aprender a relacionarnos con Él, a platicar también con Él. Y entonces también a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesús, le podemos pedir: ¿me capacitas? ¿Me llenas? ¿Me instruyes? ¿Quién te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿A quién va a glorificar el Espíritu Santo de Dios? A Cristo Jesús. ¿Qué quieres? ¿Glorificar a Cristo Jesús? Dile a Él: enséñame, capacítame, inspírame.
¿Qué quieres? ¿Entender la Biblia? Dile a Él, dame discernimiento. Pues si tú se la dictaste a Moisés, pues explícame lo que le dictaste a Moisés. Si tú le dictaste las cartas a Pablo, explícame las cartas que le dictaste a Pablo. Si tú le permitiste a Juan el apóstol recordar lo que recordó y escribirlo en el Evangelio, pues explícamelo. Yo no estuve ahí. ¿Me lo explicas? ¿Me concedes discernimiento? ¿Cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué me quiere decir papá a través de su palabra? ¿Me ayudas a discernirlo? O sea, me explico, hay una relación con el Espíritu Santo de Dios, igual que con Dios Padre y con Dios Hijo, viva y verdadera, donde Él nos va a guiar a la verdad, donde Él nos va a recordar la verdad. Entonces, nosotros como esos sacerdotes también necesitamos de esa unción. Ahora, veíamos en el Salmo 133 que mucho se vivía en la comunión, juntos, habitando juntos. Por eso es necesaria la vida congregacional, porque en la vida congregacional también se da la unción del Espíritu Santo, porque los dones, las operaciones, los talentos, los energemas, las potencias, los carismas del Espíritu Santo de Dios suceden en la iglesia. Y entonces sucede que de repente llegas a la iglesia y alguien te abraza y te dice: hermanita, no temas, no desmayes, el Señor está contigo. Y te quedas de a 6, ¿qué onda? Y ya te sientas, pero ¿qué crees? Que si vienes con temor, si estás a punto de tirar la toalla, si dices, chale, pareciera que Dios no me escucha. ¿Y por qué esa persona te abrazó y te dijo, no temas, no desmayes, el Señor está contigo? De su propia inspiración, porque es bien buena onda. Pues qué buena vibra. No, pues movido o movida por el Espíritu Santo de Dios, Dios quiso que escucharas eso. No temas, no desmayes, el Señor está contigo, Él es tu buen pastor, junto a delicados pastos te pastorará, te va a llevar a aguas de reposo. O de repente alguien te dice, esfuérzate, sé valiente, vamos. ¿Qué onda? ¿De qué me hablan? Pues tal vez no estoy siendo esforzado en la palabra, tal vez no estoy siendo valiente en guardar la palabra, en ponerla por obra, y Dios usó a alguien más para animarme. De repente también tenemos la libertad de pedirle a algún hermano, a alguna hermana, ¿me abrazas y le pides a Dios que me llene de su Espíritu Santo? Intercede por mí. También tengamos esa libertad, algo que yo anhelo que suceda. Por eso cada que comenzamos les digo, salúdense. Y llévense ese rostro, llévenselo en su cabecita y estén intercediendo por esa persona durante la semana. Y si estamos escuchando la palabra, ¿yo qué le pediría hoy a Dios? Señor, ¿me llenas de tu Espíritu? ¿Me bautizas en tu Espíritu? ¿Me ahogas en tu Espíritu para tener los frutos de tu Espíritu? Y ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Nos llenas de tu Espíritu, nos bautizas en tu Espíritu para que podamos tener comunión contigo, para que sigamos viéndote, Señor Jesús, para que nos humillemos delante de ti y te permitamos a ti que nos laves de toda maldad y que nos renueves, para que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para poder discernir qué es lo que quiere Dios que yo haga. ¿Me explico? Y entonces vamos intercediendo los unos por los otros. Ok, versos 10 al 14, vamos a ver que van a presentar la ofrenda por el pecado. Y después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado y los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Bueno, lo primero que yo quiero recordar es que este becerro tiene que ser sin defecto. Eso es lo primero que les quiero recordar. El becerro tiene que ser sin defecto. Ok. Aarón y sus hijos tenían que ser lavados a la puerta del tabernáculo. Esto, déjenme decirlo así, es un espectáculo
que todo el pueblo puede ver. Ellos están siendo lavados, ellos están siendo preparados para poderlos presentar delante de Dios, ¿ok? Ahora, lo que está sucediendo en lo externo, ese lavado, tiene que suceder en lo interno y tiene que haber una expiación por el pecado. Entonces tiene que ser un lavado total. Los pecados de Moisés y de sus hijos, ¿a quién se le van a transmitir? Al becerro. Por eso Dios le pide, a Aarón y a sus hijos. Por eso Dios le pide a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre el becerro. Ahora, no piensen que van a poner sus manos como de forma delicada o como con asquito y con miedo, sino que lo que Dios está pidiendo es recárgate, como transmitiéndole, ahora sí que transmítele tu mala vibra al becerro, para que lo entendamos en términos coloquiales. O sea, recárgate, porque lo que tú vienes cargando de pecados se lo vas a transmitir a ese animal, y ese animal va a ser degollado mientras tú estás ahí con tus manos recargado. Entonces ellos mismos, como si el animal a ellos mismos les transmitiera su muerte, y entonces iban a ver así presencialmente la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y sin sacrificio pues no puede haber una remisión, porque tiene que haber un castigo. Si Dios es justo y Dios demanda la muerte del pecador, pues se tiene que dar la muerte del pecador. Ahora, en este caso, para expiarlos de su pecado, pues se ponen las manos sobre el animal y se ofrece este animal en expiación. Ahora, ¿se va a ofrecer este animal una sola vez y nunca más? No, este animal se iba a tener que estar ofreciendo periódicamente, porque más cotidianamente que periódicamente, pues Aarón y sus hijos iban a pecar. La diferencia con nosotros tenemos nuestro becerro que se ofreció, el Señor Jesucristo, y su sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Por eso sus palabras en la cruz son tan importantes. Cuando Él dice consumado es, que en el griego original era tetelestai, que es un término contable. Lo que está diciendo el Señor Jesús es pagado por completo. Papá, ya puedes cerrar los libros, ya te entregué la contabilidad, ya se le hizo auditoría y ya no hay deuda que perseguir de aquí en adelante. Por eso Hebreos describe que el Señor Jesús tiene un ministerio eterno, donde Él vive para interceder eternamente por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hallamos una ley en nuestros miembros. ¿Y cuál es esa ley? Una ley que nos lleva cautivos al pecado, y lo que no queremos hacer, terminamos haciendo. O sea, no queremos derramar el tepache y zócalo, no nada más el vaso, sino el barril completo terminamos derramando. ¿Pero por qué? Si yo quería hacer la voluntad de Dios, ¿pero por qué? Si ya no me quería enredar en una discusión, ¿pero por qué? Si ya no quería, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo que con la mente le sirvo al Señor, pero también veo que hay una ley que me lleva cautivo al pecado. Inmediatamente después de este lamento dice el Señor Jesús, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Porque en Él fue derramada la ira de Dios, porque Él pagó por pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces sin Jesús no podemos tener comunión con Dios. Sin Jesús no puede haber remisión de pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Todos los creyentes somos salvos en la persona del Señor Jesucristo, ¿ok? Había que tomar la sangre de este becerro, ponerla sobre los cuernos del altar con un dedo. ¿De qué habla de poner la sangre sobre los cuernos? Pues básicamente está santificando el altar. Pero bueno, el altar, pues este lugar de matanza. ¿Cuál es el lugar de matanza? Donde nosotros encontramos la sangre que nos redime de toda iniquidad. La cruz del Calvario. ¿Notan? Como todo apunta al Señor Jesucristo, lugar de matanza. Ahora si se fijan, todo el animal se iba a presentar,
todo el animal se iba a poner a fuego, hasta el estiércol se iba a quemar, afuera del campamento, pero hasta el estiércol. ¿Qué quiere decir esto? Te estoy entregando toda mi vida de delitos y pecados. O sea, ya no me guardo nada. En cuanto a nosotros y en cuanto al Señor Jesucristo, toda su vida la entregó por nosotros para santificarnos, para librarnos de la ira del Padre. ¿Ven? Cómo el sacrificio tiene que ser total y cómo la entrega tiene que ser total y no puede ser parcial. Déjenme pedirles un favor. Si estás batallando con entregarle algún área a Dios, ya, no más. Él no batalló, entregó las 2 manos, entregó los 2 pies, entregó toda la espalda, toda la cabeza, todo su cuerpo, toda su sangre fue derramada al pie de la cruz. ¿Qué no le quieres entregar? ¿Tus amistades? ¿Qué no le quieres entregar? ¿Tus amoríos? ¿Qué no le quieres entregar? ¿Tus anhelos? ¿Tus sueños? ¿Tu carrera profesional? ¿Qué es más importante? ¿Qué te lleva a negociar con él? ¿Tu prestigio? Uy, ¿qué van a decir de mí? Si supieras que ya lo dicen y cosas peores a las que te imaginas. ¿Me explico? O sea, la gente habla y la gente va a hablar y va a hablar con razón y sin razón, con sentido y sin sentido. ¿Qué te preocupa? Preocúpate por responder al amor que ya Dios ha puesto delante de ti, por responder al sacrificio de Cristo Jesús, Cordero inmolado en la cruz del Calvario. No se guardó nada, como oveja mudo al matadero, toda su sangre derramada al pie de la cruz. Sigamos leyendo. Ahora vamos a ver la ofrenda quemada, versos 15 al 18. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos nuevamente pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Y matarás el carnero, cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás ¿cuánto? Todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás todo el carnero, quemarás todo el carnero. El mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios, ¿de qué? De todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, o sea, con todo. ¿Quién de nosotros realmente ha amado a Dios con todo su ser? La verdad es que lo hemos hecho a cuentagotas, lo hemos hecho a regañadientes y lo hemos hecho de una forma muy voluble y convenenciera. La mayoría, la verdad es que el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y ahorita me apedrean. El punto es que como no hemos podido dar todo a Dios, y este carnero va a ser quemado por completo en el altar de sacrificio, pues básicamente este animal lo da todo para expiarnos de nuestro fracaso de habernos ofrendado completamente a Dios. ¿Qué dice Romanos 12, verso 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ya que este carnero ha sido ofrecido por completo, ya que el carnero que se ofreció por completo por nosotros, ahora nosotros decidimos darlo todo a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial, porque ya tenemos libertad para hacerlo, porque el sacrificio ya se presentó, incluso como este animal que es muerto y sacrificado en el altar. Igual ahora nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, podemos tomar nuestra cruz cada día y sacrificarlo todo por nuestro gran Dios y nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora viene la ofrenda de la consagración, verso 19 al verso 21. Tomarás luego el otro carnero
Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Ok. Se toma el segundo carnero, igual se presenta en sacrificio, se quema todo, ahora sí que se muere todo, se quema todo, y esta es una ofrenda, es un sacrificio que va más allá de la expiación. El de la expiación fue la cría de la vaca, ¿ok? Luego vino un carnero, y luego este carnero es para consagración, consagrarse al 100%. ¿A qué? ¿Cuál es el llamado? El llamado es a ser sacerdotes. ¿Y eso qué conlleva? Un oficio. ¿Por qué creen ustedes que le están poniendo sangre en la oreja derecha? Perdón, lóbulo de la oreja derecha. Porque ahora ellos tienen el llamado a escuchar a Dios para transmitir fielmente la palabra de Dios al pueblo. Eso conlleva trabajo, eso conlleva estar en la presencia de Dios, pero también tienen que escuchar al pueblo y traer las peticiones del pueblo delante de Dios. Y entonces sus sentidos están siendo consagrados a Dios para servirle a Dios y a la nación. ¿Se acuerdan que les expliqué que las piedras con los nombres, 6 nombres y 6 nombres de cada tribu sobre sus hombros, representan que ellos iban a traer, cargando a la tribu, a todo Israel delante de Dios? Pues lo vemos en el trabajo de consagración. Ahora, sobre el pulgar de la mano derecha, toda su obra, por ejemplo, van a ser los encargados de más adelante presentar las ofrendas por la expiación del pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas de consagración, y eso va a conllevar trabajo. Y su trabajo, ¿qué tiene que ser? Santo, agradable delante de Dios. Ahora, sobre de sus pies, sus caminos tienen que ser agradables delante de Dios. Trasladémoslo a Hechos. Cuando en Hechos 7 Hechos 6, se escoge a los que van a servir a las mesas. ¿Qué se dice de ellos? Tienen que ser hermanos. Estos hermanos tienen que ser de buen testimonio. Estos hermanos de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Como tienen ese carácter, ahora les puedes encargar la preciosa bendición de servirle a Dios y a su iglesia. ¿Qué se espera del sacerdote? Que tenga ese carácter de consagración a Dios, ese carácter santo. Ahora, ¿por qué? Todo lo describe del lado derecho, porque en la mentalidad de aquella época el lado derecho es el lado fuerte, y entonces con toda su fuerza y con toda santidad van a servir al Señor. E igual, si se fijan, todo el carnero va a ser consumido a fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que toda su vida se va a consumir en el servicio a Dios. Y básicamente ese mismo llamado tenemos nosotros, que nuestra vida se consuma sirviéndole a Dios. No puede haber nada más santo, no puede haber nada más loable ni más noble que servirle al Señor, que rendirle nuestras vidas al Señor y cargar en nuestros hombros al pueblo de Dios. Como se los decía hace 8 días, cada quien su tribu, cada quien su familia. O sea, no cargues más de lo que puedes cargar. Cada uno tiene 2 apellidos, pues carga a tu familia, ¿me explico? Algunos tienen más de 2 apellidos, bueno, hay historias, pues cada quien cargue a su familia. Versos 22 al verso 28, la ofrenda mecida. Antes de entrar ahí tengo que confesar que cómo batallé con la palabra mecida, porque si tú me dices, te doy a mi niño, ¿para qué? Pues para que lo mezcas. Y entonces decía la ofrenda mecida, y entonces después de darle vueltas y de leer diferentes traducciones, todos traducen mecido como mecido. Y entonces entendí. ¿Qué entendí? Pues obviamente cuando tú presentas algo,
pues conlleva cierto movimiento, pero básicamente es presentarlo delante de Dios. ¿Sí me explico? Esa es la imagen, traerlo delante de Dios, para quitarnos, ¿no? de la ofrenda mecida. Ok, verso 22 al verso 28. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que está sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes, sin levadura, presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Básicamente, de los animales que se está sacrificando, Dios está diciendo, esta parte la vas a presentar delante de Dios y va a ser consumida a fuego. Y si se fijan, habla de las grosuras son los gorditos del animal, esa grasa que cuando es puesta a la leña, pues huele rico, y entonces es una ofrenda que va a oler delicioso delante de Dios. Y del animal, obviamente estos sacerdotes, Aarón y su familia, no van a tener más trabajo más que el que tiene que hacer de ser representantes de Dios. Entonces ellos por sí mismos no van a poder proveer para sus necesidades. Como la nación va a estar demandando que ellos estén ofreciendo sacrificios de paz, ofrendas por la expiación, etcétera, etcétera, y eso les va a llevar la vida, bueno, de todo lo que ellos ofrezcan, una porción de la carne le va a ser dada a ellos, pero ellos son los únicos que van a poder comer de esa porción de carne. ¿Y por qué? Porque son los únicos que tienen el oficio del sacerdocio. Tenemos privilegios como hijos de Dios. ¿Y qué privilegios? Disfrutamos de comunión y disfrutamos de saber que, aunque sean unos frijolitos de la olla, con su epazote y su chilito de amor y su tortillita con sal, ¡qué rico! Es agradable. Preferible comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde no está Dios. Preferible esos frijolitos de la olla donde Dios está haciendo su obra, donde Dios se está revelando, donde Dios nos está llevando a vivir en pureza, en santidad, con amor y temor de su nombre, que una rachera. Y sé que la rachera sabe deliciosa, es de mis cortes favoritos, sé que sabe deliciosa, pero si no hay, no hay. Lo que yo quiero es que esté Dios en mi vida. Lo que yo quiero es que sea Dios marcando la pauta. Lo que yo quiero es que mi familia glorifique a Dios y que todos tengamos una relación viva y verdadera con Dios. Yo así como dicen por ahí, lo demás es lo de menos. Y habrá gente que pueda disfrutar de todo eso, está bien, pero no disfrutan de un Dios vivo y de un Dios verdadero, de un Dios que dio a su Hijo amado por amor a nosotros. No disfrutan de gozo y paz, no disfrutan de ser llenos del Espíritu Santo, no disfrutan de sentarse a leer la Biblia, no pueden, no la entienden, no les hace sentido. Y nosotros, bueno, tampoco la entendemos, pero sí nos hace sentido. Y sí peleamos la buena batalla de estar ahí, porque sí queremos entender y sí queremos escuchar la dulce voz de Dios. Ahora mis hijos están siendo muy protagonistas, pero en la semana me dijo Esteban, mi hijo mayor, papá, ¿dónde encuentro la dulce voz de Dios? ¿No es lo que anhelamos todos? Que llegue tu hijo y te diga, ¿qué hubo? Enséñame, ¿no? Y es lo que nosotros hemos sido llamados a aprender.
¿Ok? Y entonces se divide toda la carne, es ofrenda mecida y algo que también tenemos que entender es que la comida no inició el proceso de consagración. ¿Qué fue lo que inició el proceso de consagración? El llamado de Dios. Desde hace 8 días lo vimos. Fiel es Dios que llama, es un llamado mismo, la va a perfeccionar. Igualmente nosotros fuimos llamados por Dios fuimos entregados en las manos de Cristo Jesús, por Dios fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Dios comenzó una buena obra en nosotros y Dios está perfeccionando esa buena obra. No se trata de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, todas estas imágenes, ¿a qué nos llevan? A ver una imagen sana, una buena relación con el Señor Jesucristo, entendiendo, Él es el Cordero de Dios, solo a través de Él puedo tener comunión con Dios, Él es el pan que descendió del cielo, solo Él me puede lavar de mis delitos y pecados, y solo a través de Él puedo entrar a la presencia del Padre, y es el derramamiento de su sangre lo que me puede presentar limpio delante de Dios. Versos 29 al 37. Y lo que vamos a ver es que esta ceremonia de consagración va a tomar una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra consagración, nuestra santificación, nuestra purificación no es de la noche a la mañana. Recibimos al Señor Jesús y comienza una obra en nuestras vidas. Dicho como más romántico, comienza la aventura cuando recibimos al Señor Jesús y lo dejamos obrar en nuestras vidas. Verso 29 dice: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá. ¿Por qué? Porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se quemará, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, por las expiaciones y purificaciones, el altar, cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Entonces, básicamente lo que Dios le está diciendo a Moisés, que es: Aarón y sus hijos me pertenecen, me van a servir a mí, y todo lo que ellos van a presentar por expiación, por ofrenda de paz, etcétera, es santo, me pertenece a mí, y yo te voy a decir cómo se puede usar. Básicamente ellos pueden comer de esto, pero nadie más, porque cualquiera que lo coma es un extraño, porque no fue llamado al sacerdocio. ¿Qué nos distingue del mundo en general? Y el mundo batalla con esto, que nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y sabemos que esa potestad solo viene de recibir a Cristo Jesús. Y el mundo dice: ay, te crees mucho porque crees que tienes la verdad absoluta, porque ay, sí, tú sí, hijo de Dios, y yo, ¿por qué no? ¿A poco eres superior a mí? Y el mundo batalla. Pues sí, pero mientras no reconozcan a Jesucristo, no pueden tener comunión con Dios. Y mientras no tengan comunión con Dios, ¿qué son? Extraños, ¿me explico? Y no pueden disfrutar de lo que es santo.
como la santa palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? O sea, notan la similitud, y entonces por eso Dios le está diciendo, lo de Aarón y sus hijos es de Aarón y de sus hijos, y si ellos no se lo alcanzan a comer, lo vas a quemar a fuego. ¿Qué está haciendo Dios al pedir que lo quemen a fuego? Está protegiendo a cualquiera que quiera tomar de eso que no le pertenece para que no caiga en pecado. Porque cualquiera que tome de eso que no le pertenece, pues va a ser juzgado y la condena va a ser de muerte. ¿Me explico? Entonces hasta Dios en su bondad pone límites, pone limitantes. Les prometo que ya vamos a acabar. Verso 38 al verso 41. Vamos a ver la consagración continua. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es esto? Que continuamente se van a estar ofreciendo sacrificios a Dios, porque continuamente la nación tiene que estarse poniendo a cuentas con el Señor. Y entonces es un oficio de mucho trabajo, es un oficio cansado al que ha llamado Dios a Aarón y a sus hijos. O sea, no van a vivir del pueblo, van a vivir para el pueblo. ¿Notan la diferencia? ¿Notan cómo actualmente muchos que son llamados al precioso oficio de ser pastor, de ser maestro, de tener alguna función en la iglesia, lo hacemos mal? Déjenme subo a ese track. Y en vez de vivir para la gente, se sirven de la gente. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos nos sirvamos los unos a los otros, porque es el ejemplo que el Señor Jesucristo puso cuando Él mismo vino y le sirvió a sus discípulos, y Él mismo le lavó los pies a sus discípulos, ¿ok? Entonces esos lugares preeminentes y pomposos y lujosos, así que no los pelen y se van solitos, ¿no? O sea, como cuando viene el apóstol fulano de tal y campaña de no sé qué en el estadio no sé cuál, ni inviertan su dinero, se lo suplico. No inviertan su dinero, no inviertan su tiempo, ni sus corajes, ni hagan entripados, ni mucho menos. No los pelen, dedíquense a lo que Dios los llamó. ¿A qué los llamó Dios? A todos nos llamó a diariamente buscarle en su palabra, diariamente orar a Él, diariamente clamar a Él, y la obra Él la va a hacer, una consagración continua, diaria, en lo que Dios nos lleva a su presencia. Ok, acompáñenme al verso 42 al 43. Y aquí viene el por qué Dios quería los sacrificios. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Durante todo el Antiguo Testamento hubo momentos en los que no, como cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, pero durante todo el Antiguo Testamento se ofrecieron estos sacrificios. Aún en los tiempos del Señor Jesucristo se ofrecían estos sacrificios. ¿Se acuerdan de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? ¿Qué había hecho él? Había presentado sacrificios y se había presentado delante de Dios, y Dios habló a él. Y entonces, ¿el porqué de todo esto? Esta es la clave. Me reuniré
con vosotros. O sea, ¿qué quiere Dios? Dios lo que quiere es tener comunión con su pueblo. El porqué de todo esto es para poder tener comunión con Dios. ¿Por qué tengo que identificarme con Jesús? Para poder tener comunión con Dios. ¿Por qué tengo que reconocer mis pecados? Para poder tener comunión con Dios. ¿Por qué tengo que ser lavado? Para poder tener comunión con Dios. ¿Por qué tengo que venir diariamente a la Biblia? Para poder tener comunión con Dios. Y de tener comunión con Dios, dice, verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. O sea, la mejor parte de todo esto es Dios mismo habitando entre su nación, Dios mismo llenando de su gloria el tabernáculo. Y verso 46, y conocerás que yo soy Jehová, su Dios. Si yo hago todo esto, y conoceré que Él también es mi Dios, que Él también me ama, que Él también comenzó una buena obra en mí, y que Él va a perfeccionar su obra, y que Él quiere que caminemos con Él. Que lo saqué de la tierra de Egipto, nos sacó de la esclavitud al pecado y a este mundo y su sistema de valores, para habitar en medio de ellos, yo Jehová, para hacer de sus hogares mi hogar, para hacer de ustedes mismos mi templo, mi lugar santísimo, donde yo me reúno con ustedes y donde la gente se puede reunir conmigo. ¿Oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos llamado, y gracias porque a través de ver todo lo que tiene que ofrecer Aarón, vemos que nosotros todo lo encontramos en Cristo Jesús. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de pan, ya no hay necesidad de lugares específicos. Simplemente venir a ti, Señor Jesús, todos los días de nuestra vida a través de tu palabra. Te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos responder, para que seamos llenos de ti y para que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Te lo ruego en tu precioso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.